Muy buenas tardes, cordial saludo. Bienvenidos a una emisión más de su canal Ecovisión. Hoy con un invitado especial. Hoy nos acompaña el ingeniero Andrés Rueda. Él es precandidato por el Centro Democrático a la gobernación de Casanare. En otras palabras, aspirante al aval para la precandidatura a la gobernación del Casanare por el Centro Democrático. Él es ingeniero civil, ha sido contratista de la gobernación, fue secretario de Obras en el año 2002 durante el gobierno de William Pérez. Entre sus obras más destacadas están la construcción del Hospital de Yopal y el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de La Guafilla. Él es ganadero, fue pionero de las comunicaciones, por allá a finales de los 90 en el departamento del Casanare llegó Teleorinoquia, una empresa muy importante que le aportó mucho a la economía, y hoy nos acompaña. Le presentamos el saludo en nombre del equipo periodístico de Ecovisión. Ingeniero Andrés Rueda, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo están, Carlos Andrés? Buenas tardes a toda su audiencia. Muchísimas gracias por estar acá, por la invitación. Me complace mucho poder venir a hablar de lo que nosotros creemos que debe ser Casanare, sus proyecciones y para dónde debería ir el departamento. ¿Quién es Andrés Rueda? Quienes estamos recién llegados, las nuevas generaciones que apenas eran niños en esa década de los 90, a principios del 2000. ¿Quién es Andrés Rueda? ¿Cómo llega a esta tierra? Sabemos que arribó por allá en 1988, aún en su juventud, a esta tierra. Llegué muy joven, llegué con 26 años aquí al departamento. Llego porque mi papá, mi familia es santanderiana, del Socorro Santander. Allá en las ferias de mayo y noviembre se vendía ganado para ganaderos aquí de Casanare, toros padrotes. Mi padre era dueño de una ganadería cebú puro, producía unos excelentes toros y novillas, y teníamos una buena clientela acá. En cada feria me hablaban de lo lindo que era Casanare, de las oportunidades que tenía Casanare. Vine un día a conocer, me gustó, compré una tierra y me quedé. Eso fue en el año 88. Después, a medida que fui conociendo gente y me fui integrando al departamento, también vino el crecimiento y el boom petrolero, sí. Y aproveché de ser ingeniero para ejercer mi profesión. El primer trabajo que hice en el departamento como ingeniero fue ayudar a traer la inversión de Teleorinoquia. Teleorinoquia fue una inversión china de un grupo económico llamado CAMC, C-A-M-C, que hizo un acuerdo con Canvas, que era una empresa colombiana, y crearon Teleorinoquia. En ese tiempo, aún muy cerca de la brigada, el batallón, estaba Telecom, en ese tiempo. Sí, Telecom quedaba en la 19, arriba de la Plaza de Mercado, ahí al lado de lo que era el almacén Monterrey. Ahí, y todavía queda ahí queda Telecom, pero el servicio de Telecom era muy malo, prácticamente no había internet, las casas no tenían, eran muy pocas las casas que tenían teléfono. Nosotros a través de Teleorinoquia hicimos una primera inversión grande, que fue la inversión en fibra óptica. Se dotó de fibra óptica Paz de Ariporo, Yopal, Agua Azul y Villanueva. Hicimos todo lo que fue el cableado externo, las obras como la sede que todavía hay ahí en la carrera 30 con calle 20, los remotos, y todo el tema de infraestructura. Esas obras se construyeron entre el año 2000 y mediados del 2001. A partir de ese año ya arrancó la telefonía privada en Casanare, y Casanare comenzó a disfrutar de un internet relativamente bueno que le ofrecía Teleorinoquia. Yo inicialmente en el año 92, tal vez 92, 93, le compró una finca al señor don Aristipo Pérez. Aristipo Pérez era el papá del doctor William Pérez Espinel, y a raíz de una finca en el Rincón del Muricho llamado Libiney. A raíz de la compra de esa finca, yo me vuelvo amigo de William Pérez.
Después me vuelvo amigo de otros políticos del departamento como Luz Marina González, que era diputada. Y cuando vino la campaña a la gobernación del año 2000, pues participamos en esa campaña acompañando a William Pérez, y después durante su administración lo estuve acompañando en temas de lobby en Bogotá, buscando recursos y sobre todo en una pelea que cazamos en el año 2002, que fue evitar que nos hicieran la ley de escalonamiento de las regalías. Las regalías eran del 20% por barril y ahí se bajaron dependiendo del número de barriles que se sacara, bajó del 5% al 25%. Cuando los pozos son de menos de 10.000 barriles, las regalías son del 5% por barril. Cuando los pozos superan 125.000 barriles, las regalías llegan a ser del 25%, que es ese escalonamiento. Pero Casanare es una región con pozos pequeños, por eso es que hoy en promedio las regalías son del 9%, cuando las teníamos antiguamente del 20%. Eso fue el primer recorte de regalías que nos hicieron. Que en la actualidad se hacen esfuerzos para que el presidente Duque le pueda devolver esas regalías, sí, el 50% de las regalías, sí, al departamento. Sí, después vino en el gobierno de Juan Manuel Santos, que el director de planeación de esa época, Juan Carlos Echeverri, se inventó que la famosa mermelada, que había que repartir plata a todas las regiones. Entonces hablaban de la mermelada porque había que untar como dinero, y la plata que repartieron fue la plata nuestra porque nos quitaron las regalías. Entonces en esa discusión hablábamos, el gobierno de Santos hablaba, no, pero es que a ustedes no los vamos a tratar mal porque les vamos a dar 10 veces por habitante. A los departamentos productores le vamos a dar por habitante 10 veces lo que no le damos a un departamento que no es productor. Pero vayamos y hagamos la comparación con Antioquia. Antioquia es un departamento con aproximadamente 6 millones de habitantes, 6 o 7. Entonces, si le daban un peso a ellos, pues eran 6, 7 millones de pesos por barril. Y si a nosotros nos daban 10, porque a nosotros nos estaban dando o nos están dando 10 veces más, pero nosotros apenas somos 350.000, pues nos dan 3,5 millones. Finalmente terminaron las regiones no productoras, pero más pobladas, recibiendo la mayoría de plata de las regalías. Nosotros apoyamos al presidente Uribe en el año 2002, lo acompañamos en su campaña desde el año 2001, fuimos las primeras personas que trajeron, abrimos la primera sede del uribismo en esa época aquí en Casanare, la abrimos sobre la calle 10ª, y comenzamos a hacer el ejercicio de conseguir unos votos. Era muy difícil conseguirle votos a un paisa que nadie conocía en Casanare, en un departamento totalmente liberal, porque Casanare era un departamento totalmente liberal que le quería votar a un candidato como Horacio Serpa. Poco a poco con Uribe fuimos ganando espacios y llegamos a tener una votación similar a la del doctor Horacio Serpa el día de las elecciones. Acuérdense que Uribe ganó en la primera vuelta y aquí en Casanare sacamos el 40 y pico % de la votación y lo mismo el doctor Serpa. A los 4 años siguientes que vino la reelección del presidente Uribe, yo fui el gerente de la campaña, pero eso ya fue mucho más fácil. La gente ya votaba por Uribe por inercia. Ya salían a votar por Uribe y no había que hacer mayor esfuerzo. En esa oportunidad tuvimos el 89% de los votos. El doctor Serpa tuvo como el 5% de los votos. Ya todo fue más fácil. Bueno, en un departamento que desde el año 91, cuando ya pasa de intendencia a gobernación a un departamento, ha habido más gobernadores. La mayoría no han terminado su periodo de 4 años. Algunos han sido inhabilitados, otros destituidos, otros están en las cárceles, muchos son investigados. Son contados los gobernadores, o contado el gobernador que ha terminado este periodo. ¿Ustedes no creen que esta es una tarea difícil, llegar a la gobernación, de mucha responsabilidad? Sí, ser gobernador no es fácil, o ser funcionario público no es fácil. Cualquier error que se cometa le puede costar a uno grandes problemas con la justicia. Por eso hay que estar preparado para ser gobernador.
Además no es ser gobernador. En Casanare no solamente hemos tenido gente que no está preparada para ser gobernador, sino hemos tenido una serie de gobernadores que han llegado a ver cómo gastan un presupuesto, cómo invierten un presupuesto en lo que ellos consideran que deben invertir. Es como haciendo un mercado. Entonces, muchas veces las obras prioritarias no se hacen, sino la que pueden hacer, y terminan haciendo la obra que pueden hacer con tal de contratar y con tal de ejecutar un presupuesto. Hoy, con la escasez de recursos que tenemos, nosotros no solamente tenemos que dedicarnos a administrar y a gastarnos un presupuesto que nos da el gobierno nacional, sino tenemos que salir a buscar recursos, tanto del sector público como del sector privado y también extranjero. Tenemos que traer inversiones privadas como la que trajimos en la época de la Orinoquia, pero para los distritos de riego, para los cultivos de cacao, para hacer asociaciones o programas agrícolas y ganaderos que nos ayuden a desarrollar el departamento. También necesitamos traer inversiones para el desarrollo de la zona franca del aeropuerto, que tenemos un aeropuerto excelente. Necesitamos promocionar el aeropuerto y para eso también necesitamos traer ciertas inversiones. Pero ya se le dio prioridad al aeropuerto del Bichara. Sí, pero el aeropuerto del Bichara requiere una inversión grandísima. El nuestro, la inversión que requiere es muy baja para ser operativo. El Plan Nacional de Desarrollo le da un valor al Bichara. Pero ahí es donde nosotros vemos la falta de liderazgo dentro del departamento. Cómo es que el Bichara termina ganándonos esa oportunidad maravillosa. Sí. Cuando nosotros tenemos una senadora y tenemos un representante y el Bichara solamente no tiene ni siquiera un representante del Centro Democrático. Sí tiene uno, ahora se me olvidó el nombre, a Londoño. Tiene uno, el resto no tenemos. Y nosotros tenemos una cosa, hoy el aeropuerto de Yopal es un aeropuerto que usted invierte 50 o 100 millones de pesos y lo vuelve un aeropuerto de retanqueo. Por encima de Yopal pasan todos los días cerca de 500 vuelos de aviones de carga. Esos aviones muchas veces retanquean en el Maiquetía, en Caracas. Aquí podrían venir a retanquear. Tenemos una refinería aquí muy cerca. Nosotros podríamos venir a retanquear aquí. Y que fuéramos capaces de hacer aterrizar el 10, el 20% de esos aviones en nuestro aeropuerto. Le damos un mayor uso al aeropuerto y generamos empleo. Pero aparte de eso, podemos generar zonas francas porque tendríamos viajes de compensación para hacer, y hasta podríamos exportar carne. Ahí se justificaría la construcción del frigorífico y todo, porque como tendríamos viajes que llegarían obligatoriamente al aeropuerto, ahí podríamos sacar cargas de compensación. Bueno, ya nuestros oyentes, nuestros cibernautas, los seguidores empiezan a interactuar con nosotros. Damos la bienvenida a la gente que se une a esta transmisión a través de Facebook Live, hoy con nuestro invitado, el ingeniero Andrés Rueda. El panorama en este momento para el Centro Democrático: aún no hay precandidatos establecidos, son aspirantes. El ingeniero ya se inscribió ante la dirección. Vemos que hay muchas personas profesionales que aspiran a la precandidatura. Ya otros candidatos por medio de firmas han empezado a tomar ventaja. ¿Usted no cree que esa es una desventaja, que estamos frente a otros candidatos porque no se le ha dado el aval? No sabemos en este momento quién va a representar al Centro Democrático a la gobernación. Sí, es una desventaja que le estamos dando a Marco Tulio Ruiz, hablemos concretamente. Sí. Le estamos dando esa ventaja a Marco Tulio Ruiz porque él ya arrancó a recoger firmas y está haciendo reuniones. Nosotros llegamos a las reuniones y la gente lo primero que nos pregunta es, ¿ya tiene el aval? Y no lo tenemos. Pero lo que más me preocupa a mí hoy por hoy es la selección objetiva de ese aval. Si lo van a hacer de verdad, de una forma democrática como debería ser y como se está haciendo. Como está en los estatutos del Centro Democrático. No, o como se está haciendo en otros departamentos. Mire, en el Meta hubo la reunión del foro para decidir eso el jueves pasado y se definió que se iban a hacer unos foros donde los candidatos salían a debatir y después de esos debates se hacen unas encuestas y la ciudadanía escoge cuál es el candidato.
lo mismo se está haciendo en Caldas, lo mismo se está haciendo en Tolima. Hoy en Córdoba. No sé, hoy era un foro y de ahí sale el candidato. Sí, pero salió de ahí o también salieron foros. No, de ese foro. Pero es que creo que salen foros. En Córdoba salen foros, en el Cesar también, en La Guajira también. Entonces, ¿qué nosotros le estamos pidiendo al partido? Que defina quiénes somos los precandidatos, porque nos escribimos 10, pero es subjetivo. El partido puede decir, de estos 10 quedan 8, de estos 10 quedan 10, o de estos 10 quedan 2. Eso es subjetivo del partido. Que defina quiénes son los precandidatos y que propongan los foros para que nos ganemos el derecho de tener el aval con ideas y proyectos, con discurso, con propuesta, con capacidad de lograr traer cosas. No que se defina como pareciera que se va a definir en el departamento a dedo el aval. Porque si se define a dedo, estoy seguro que el Centro Democrático va a perder la siguiente elección. Claro que sí, lo que se habla aquí en el departamento de Casanare, va a ser directo, es que el candidato, el gobernador del departamento, planea perpetuarse en el poder colocando un familiar, y eso no estaría bien visto, ¿no? Porque... No, eso no está bien visto, eso no está bien visto. El gobernador pues tiene su candidato, tiene derecho, pero el gobernador tiene que ser consciente que no hay una percepción de su administración buena. La gente se está quejando mucho en la calle sobre la administración. A mí me parece que es injusto, porque él ha trabajado, es un hombre bueno, pero la percepción en la calle es que el gobernador está pasando sin pena ni gloria su administración. Eso podría causar divisiones, ¿no? Esperemos que no, porque lo lógico es que vayamos unidos y que definamos el tema y que democráticamente escojamos el mejor candidato y que podamos salir adelante. Nosotros como canal tuvimos acceso a un documento donde usted eleva una petición al doctor Fabio Monroy, coordinador departamental del Centro Democrático, diciendo: no me han invitado a talleres, a foros, necesito estar en los eventos, no sé nada del calendario electoral del partido. Y además hay un tema más preocupante. Hoy se vencía el plazo que teníamos los departamentos para solicitar las consultas al partido, porque mañana se vence el plazo de los partidos ante la Registraduría Nacional. Dentro de esa consulta, pues también se entiende que son las encuestas. Y a mí me contestó el doctor Fabio Monroy diciendo que era decisión de la dirección regional no pedir las consultas, o sea, no va a haber consultas. Pero también posteriormente llamé yo al director político del partido y le dije, bueno, si no hay consultas y no hay encuestas, porque no las solicitamos, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, no, encuestas sí puede haber, porque las encuestas, nosotros los partidos somos libres de decidir las encuestas. Entonces yo invito a eso, yo invito a que los precandidatos, que organicemos 5 o 6 foros en diferentes sitios de Casanare. Unos foros donde ustedes, los medios de comunicación, los cubran y donde la ciudadanía casanareña tenga la oportunidad de escuchar las diferentes propuestas y de ahí hacer una encuesta. De ahí se definirá quién merece ser gobernador o quién merece más bien tener el aval para salir y enfrentar a Marco Tulio Ruiz, al que le tenemos que ganar la gobernación. Sí, porque en este momento el panorama es que él está tomando ventaja ya, ¿no? Está tomando ventaja. Sí, porque nosotros no hemos arrancado. ¿Qué se dice en Bogotá? Sabemos que usted estuvo en reunión en Bogotá, hace algunas semanas estuvo en Bogotá. ¿Qué le dicen en Bogotá? Pues ¿Por qué está tan demorado eso? En Bogotá están tranquilos porque ya lo vimos en el tema de la presidencia. Germán Vargas nos estaba cogiendo ventaja, otros candidatos nos estaban cogiendo ventaja, y cuando nosotros decidimos y nos unimos en torno al presidente Duque, descontamos la ventaja muy rápidamente. Yo estoy seguro que si nosotros tenemos un buen candidato dentro del departamento, vamos a descontarle la ventaja rápidamente a Marco Tulio, ¿no? Marco Tulio. Tenemos presidente del Centro Democrático, tenemos gobernador del Centro Democrático, Amanda Rocío, senadora, y Cristancho, representante de la Cámara. O sea que hay pilares fuertes, ¿no? Sí, pero no solamente eso, es que
existe el compromiso. Nosotros le votamos 130,000 casanareños, le votamos al presidente Duque. Cometeríamos un error no nombrar o no elegir un candidato que fuera cercano al presidente Duque. ¿Qué tan cercano es usted al presidente Duque? La primera persona a la que le comenzó a hacer campaña al presidente Duque en Casanare fui yo. Yo le hice una reunión privada donde él me dijo, yo voy al Casanare, voy a una reunión con la senadora Amanda Rocío, con la candidata al Senado Amanda Rocío, con el candidato al Senado Eduardo José González, y a partir de entonces cuando salga de esas reuniones, hágame un almuerzo con empresarios. Invité 300 empresarios, fueron 280, le hicimos una excelente reunión y ahí es cuando la gente comienza a conocer al presidente Duque. El presidente Duque siempre me ha tenido como una persona cercana, esperamos, pues siempre estamos deseando que le vaya muy bien y tenemos una muy buena relación. Bueno, vamos a dar también paso a las inquietudes de los seguidores. Mari nos escribe, dice, buenas tardes, me permito hacer la pregunta al ingeniero Andrés Rueda. ¿Qué piensa de la inseguridad del departamento por parte del ELN, ya que ha aumentado la extorsión? Ha aumentado y ha aumentado, Mari, ha aumentado y ha aumentado preocupantemente. Yo no sé por qué eso no se habla en los medios o por qué no se denuncia. Tengo entendido que hay muchos de los comerciantes del departamento que hoy están siendo extorsionados por el ELN. Hay muchos comerciantes, mucho ganadero y hasta políticos que les ha tocado ir hasta Saravena y pasar en Banadía, el río Arauca, a negociar las extorsiones en territorio venezolano. No sé cómo la estén pagando, no sé cómo sea el proceso, pero me parece que las fuerzas militares necesitan atender el tema y que el gobernador y los gobernadores tanto el de Arauca como el de Casanare tienen que comenzar a responderle a la ciudadanía, porque no podemos permitir que las extorsiones vuelvan a este departamento. Uno de los grandes valores que tiene el departamento de Casanare es que no tiene ni guerrilla, ni paramilitares, ni BACRIM. O sea, tenemos que combatir sin tregua al ELN o a cualquier grupo al margen de la ley. No podemos permitir el crecimiento de las BACRIM. Y tampoco podemos permitir que el microtráfico siga llegando a las ciudades. Ya hay municipios como Támara, donde uno ve microtráfico, Trinidad, microtráfico. ¿Cómo vamos a hablar de microtráfico en esos municipios? De hecho, es que es muy fácil controlar el microtráfico en esos municipios. Y el otro problema serio que tenemos de seguridad es el abigeato. Tenemos que combatir duro el abigeato. Mire, ayer estuve en la finca mía, y cuando iba bajando, pasé por donde un vecino, habían 3 camionetas de la policía, y entonces entré a ver qué era lo que había pasado, y el vecino llegó a las 6 de la mañana, tenían amarrado al encargado, y le robaron el carro. Iban por el carro. Ya, en esto juega un papel importantísimo la propuesta que hace el expresidente Iván Duque. Vuelve ese pilar fundamental que es el apoyo de la población civil. Hay una estrategia que es volver a organizar la red de cooperantes, la red de informantes y un plan de recompensas. Eso se venía haciendo durante el gobierno del expresidente Uribe. Iván Duque quiere nuevamente organizar, consolidar esa red de informantes donde la población civil, donde el comerciante, donde el transportador va a entregar información valiosa y esto va a ayudar a las operaciones. Tenemos un problema hoy que la ciudadanía le ha perdido confianza a las fuerzas militares y a la policía, por una sencilla razón, porque lamentablemente el ejército y la policía ha dejado de salir a hacer su trabajo, y ha dejado de hacerlo porque no hay un liderazgo para que lo haga y no hay un apoyo para que lo haga. Entonces tenemos que el jefe de las fuerzas militares es el presidente de la República. Y el delegado de las fuerzas del presidente en cada departamento es el gobernador. El gobernador tiene que asumir la responsabilidad de la seguridad del departamento. Eso no se le puede dejar a los alcaldes. Eso se tiene que hacer de la mano del ejército, de la mano de la policía, de la mano del CTI, de la fiscalía
de la mano de la FAC, de la mano de la Armada, de la mano de todas las fuerzas que existen dentro del departamento. Nosotros pretender tener más número de soldados o de policías es imposible. El déficit fiscal del país es muy grande para que nos aumenten el pie de fuerza. Nosotros nos tenemos que sentar con los que saben de seguridad. Tenemos que sentarnos a montar y apoyarnos en la tecnología para, apoyados en la tecnología, podamos crear los cuadrantes y podamos reaccionar oportunamente ante cualquier delito. Tenemos que crear los canales de comunicación, ya sea cooperantes, la red de cooperantes u otro tipo de canales de comunicación, donde nos llegue la información oportuna y veraz, donde podamos actuar oportunamente. La actuación de un delito no puede demorarse más de 20, o la reacción no se puede demorar más de 20 minutos a 30 minutos, o si no el delincuente se pierde. Hay que estimular los servicios de inteligencia de las fuerzas militares y de la policía. Hay que dotarlos para que puedan hacer inteligencia tecnológica y que puedan estar encima y previniendo el delito. De hecho, tenemos que sentarnos a trabajar, tenemos que en el momento que lleguemos a la gobernación, mirar cuáles son los índices de delitos que hay en el departamento y ponernos a trabajar de la mano del ejército, de la policía y de las más fuerzas, a ver cómo disminuimos esos índices. Bueno, preguntan nuestros seguidores, ¿cuáles son las propuestas, los programas bandera, si llega a la gobernación en materia ambiental, en materia económica? Sabemos, vamos por pasos. Primero, hablemos de la economía del petróleo, hablemos del renglón del turismo. ¿Cuáles son sus banderas en materia de economía? El Casanare es la tierra que lo tiene todo. La Orinoquia son casi 30 millones de hectáreas. ¿Y ese lo tiene todo, es su eslogan de campaña? Casanare, la tierra lo tiene todo. Ese sí. Es el eslogan nuestro, y por Casanare todo, porque lo vamos a dar todo por Casanare. La Orinoquia, Casanare conforma parte de la Orinoquia. La Orinoquia son casi 30 millones de hectáreas. Eso es casi el 25% del país. Regiones parecidas como la nuestra, como a nivel de edoclimático, como es Mato Grosso del Sur en el Brasil, que tiene suelos similares, clima similar, riquezas hídricas similar, todo es muy similar, hasta el paisaje es similar. Mato Grosso del Sur, en 33 millones de hectáreas más o menos que tiene, produce el 4% del Producto Interno Bruto del Brasil. Brasil tiene una economía 8 veces más grande que la nuestra. Quiere decir que Mato Grosso del Sur produce el 32% del Producto Interno Bruto de Colombia. Colombia está produciendo cerca de 330.000 billones de dólares al año. Quiere decir que Mato Grosso del Sur más o menos produciría 100.000 billones de dólares al año. Tenemos que poner a producir la Orinoquia. Aquí el agricultor dice, no, pero que el TLC nos tiene fregado, que de tal cosa. No, no es el TLC. Lo que nos tiene fregado es la baja productividad. Nosotros tenemos producciones de arroz de 3.5 toneladas por hectárea. Tenemos producciones de maíz de 3.54 toneladas por hectárea. ¿Por qué en Mato Grosso del Sur esos mismos cultivos llegan a producir hasta 7 toneladas por hectárea en condiciones muy similares? ¿Por qué? Porque se puede sembrar en época donde hay una mayor iluminación. El arroz lo estamos sembrando cuando arranca lluvias. Allá dentro de un mes comenzamos a sembrar arroz. Pero vienen las épocas más oscuras del departamento, donde hay menos luz. Y las matas, para que sean productivas, requieren bastante iluminación. Entonces tenemos que hacer los distritos de riego para poder controlar primero más el agua, porque el agua le están haciendo un uso indebido. Le sacan todo el agua a los ríos y la meten indiscriminadamente a los cultivos. Un cultivo de arroz necesita tantos metros cúbicos de agua por hectárea y no se le debe echar más. Lo mismo pasa con el maíz, lo mismo pasa con la sorgo, lo mismo pasa con la soya. Entonces vamos a hacer un mayor
y vamos a revertir esa agua nuevamente a los cauces. Además, esos distritos de riego también nos van a servir distritos de drenaje, porque otro de los problemas que tenemos en Casanare, mucho en Casanare tenemos un problema muy serio, o llueve mucho o no llueve. Entonces, cuando llueve mucho tenemos que drenar y cuando no llueve tenemos que irrigar. Esos distritos nos tienen que servir para ambas cosas. En el año 2002, cuando nosotros estábamos en el gobierno con el doctor William, aprovechando que hayamos traído a Bacán a Colombia, hicimos un convenio con el gobierno chino para el diseño de los distritos de riego del Casanare. Se diseñaron los distritos de riego del Pauto, del Tocaría, del Cravo y del Cusiana. Esos distritos de riego no requieren grandes obras de infraestructura como presas y esas cosas, sino son desarenaderos, son bocatomas con sus desarenaderos. Y por gravedad podemos llevar a cerca de 80.000 hectáreas el riego. Después se hizo una ampliación sobre el río Cravo, haciendo una pequeña presa, y se incorporó el río Casanare y el río Pía, y superábamos las 120.000 hectáreas de riego. Nosotros podemos construir esos distritos de riego a través de asociaciones públicas privadas, así como trajimos a Teleorinoquia, que fue una inversión privada. Podemos traer una inversión privada para la construcción y operación de los distritos de riego. ¿De qué va a vivir eso? De la venta del agua. ¿A quién? A los agricultores. Hay que hacer que los agricultores tengan la oportunidad de sembrar y que puedan lograr cosechas buenas, no que queden cosechas a la deriva, cosechas que dependan de si llovió o no llovió. Mire, yo fui arrocero y sufrí uno de los problemas graves del arrocero. De esta cerca para allá necesito que me llueva, pero de esta cerca para allá que me haga sol porque necesito cortar. Así es el arroz, porque lo sembramos en momentos críticos. Además, si permitimos que el arrocero siga como nómada por todo el departamento, seguimos deforestando y seguimos causando unos daños permanentes tanto a la fauna como a la flora, como a la misma sabana. Tenemos que concentrarlos, tenemos que hacer un ordenamiento territorial del departamento para que esto funcione bien. ¿A quién le vamos a vender los granos? Bueno, también el arrocero, ¿por qué siembra arroz? Porque Casanare no se puede sembrar otra cosa por la humedad, porque la humedad es tan grande que no puede sembrar maíz. Pero si nosotros con los distritos de riego y de drenaje, el arrocero puede sembrar maíz, entonces llega un momento en que ya están las 150.000 hectáreas, que es lo que abastece la industria molinera que tenemos en el departamento, que tenemos una industria molinera bien importante. Entonces el arrocero puede decir, bueno, yo no siembro más arroz porque ya hay mucho arroz sembrado, siembro sorgo, siembro maíz, siembro soya. Acuérdense que nosotros estamos importando hoy 10 millones de toneladas en granos al año. 10 millones. Esos 10 millones son 20 billones de pesos en la balanza cambiaria. Nosotros en Casanare podemos producir gran parte de esos 10 millones de toneladas, que produjéramos el 20%, el 15%. Estaríamos evitando, mejorando la balanza cambiaria en unos 4 billones de pesos. Estaríamos generando empleo y estaríamos facilitando comida para nuestro ganado, que nuestra principal actividad debe ser la ganadería, es donde más empleo se genera en Casanare. Los arroceros generan 5.000 empleos, los palmeros generan 7.000 empleos, pero los ganaderos están generando cerca de 60.000 empleos. Bueno, estamos en directo a través de Ecovisión. Invitamos a suscribirse al canal a través de YouTube, Ecovisión. Habilitamos igualmente una línea, el 320-719-9476, esta línea para que usted que nos sigue a través del sistema virtual pueda entablar cualquier inquietud, formularle preguntas al ingeniero Andrés Rueda, quien aspira al aval, ¿no? Aquí hay una pregunta, la que hace Cristian Méndez Velázquez. ¿Qué propone en materia ambiental para mitigar los daños ambientales irreparables producidos por la exploración petrolera? ¿Qué se propone realizar en el tema de implementación de los planes de arbolado? La arborización debe ser, ¿no? Debe ser arborización para cuidado de recursos hídricos del departamento. Mire,
hay varias cosas que hay que pensar. Nosotros tenemos 3.2 millones de hectáreas en la sabana. Obligatoriamente de esos 3.2 millones de hectáreas, con base a los estudios ambientales, tenemos que proteger 800.000 hectáreas. ¿Qué son esas 800.000 hectáreas? Los bosques de galería, los esteros, las madreviejas, las cuencas hidrográficas. Son 800.000 hectáreas que tenemos que sacar de cualquier tipo de producción. Eso es intocable. La tenemos que definir qué es lo que se debe proteger y cómo se debe proteger. Eso nos genera negocios verdes, oportunidades de negocios verdes y oportunidades de negocios de turismo. No es que sean 800.000 hectáreas que quedan abandonadas, no. El solo turismo no puede pagar esas 800.000 hectáreas o los negocios verdes. Nos quedarían 2.4 millones de hectáreas. En 2.4 millones de hectáreas bien manejadas, podemos tener cerca de 4 millones de cabezas de ganado. Hoy, en la sabana nuestra, tenemos apenas 1 millón de cabezas de ganado. Si nosotros llegáramos a tener 4 millones de cabezas de ganado en la sabana, más el ganado que podemos tener en el Piedemonte, podríamos estar hablando de cerca de 5 millones de cabezas de ganado en el departamento. Hoy, con casi 2 millones de cabezas de ganado, más o menos el 30 al 35% son vientres. Quiere decir que tenemos 600.000 vientres, pero con una natalidad del 50%, porque nuestras vacas en los días abiertos nos están pariendo cada 700 días. En días abiertos quiere decir que de los 600.000 vientres estamos teniendo cerca de 300.000 terneros al año, entre machos y hembras. Los machos son 150.000, ese es el mercado que podemos estar suministrándole a Bogotá. Pero si llegamos a tener 5 millones de cabezas de ganado, estaríamos hablando que en el departamento vamos a tener 1,5 millones a 2 millones de vientres. Entonces, y si disminuimos con buenas prácticas ganaderas y además con buena alimentación, los días abiertos y no tenemos una natalidad del 50%, si llegamos a tener una natalidad al menos del 70% que se puede lograr en 1,5 millones de animales, quiere decir que en vez de tener 300.000 animales al año, vamos a producir más de 1 millón de terneros al año, 1 millón y pico de terneros. Quiere decir que vamos a producir cerca de unos 600.000 terneros machos, que no los vamos a poder cebar en el departamento porque el mercado de Bogotá no da abasto, no necesita tanta carne. Entonces tenemos que salir a buscar negocio para nuestro ganado. ¿Cuál es el cebador en Colombia? La costa. Nosotros nos podemos volver los grandes, la finca de cría, la finca productora de terneros para salir a vender esos ganados a la costa y poder exportar esos ganados. Son estrategias comerciales para mejorar nuestra ganadería. El tema... Volviendo al tema que no le contestamos, al tema ambiental, nosotros estamos hablando de cacao. El cacao es uno de los productos que más está creciendo. ¿Usted es productor de cacao? Yo tengo 60 hectáreas de cacao y conozco el cacao. El cacao es uno de los productos que más está creciendo en Colombia, en el mundo, perdón. Los chinos y los indios de la India, pues, están comenzando a consumir cacao. Esa es la población entre ambos países son 2.600 millones de habitantes. Cada día la demanda de cacao está creciendo. Y nosotros tenemos de los suelos más fértiles para sembrar cacao, sobre todo lo que es el Piedemonte y las cuencas hidrográficas nuestras. Nosotros tenemos 234.000 hectáreas aptas para sembrar cacao en Casanare. Además el cacao es un árbol forestal que capta carbón, incorpora el carbón. Uno de los problemas climáticos es que hay mucho carbón en el medio ambiente, hay que incorporar el carbón a la tierra. Entonces capta carbón e incorpora a la tierra y además se puede volver la oportunidad de hacer grandes negocios verdes y también turísticos. Pero la idea es, y hemos venido hablando con un grupo inversionista de Chicago, unos judíos que viven en Chicago, sobre la posibilidad o sobre el interés de ellos de venir y financiar la siembra de 20.000 hectáreas de cacao en Casanare. Nosotros tenemos que entregar esas 20.000 hectáreas a los campesinos más pobres, al campesino que tiene tierra y ayudarle al campesino que no tiene tierra a comprar la tierra para que pueda sembrar. Una familia campesina, ahí no solamente solucionamos el problema ambiental, una familia campesina con 5 hectáreas de cacao puede llegar a tener ingresos de 70 millones de pesos al año libres.
esa familia campesina deja de ser una familia pobre y se vuelve una familia de clase media. Eso lo tenemos que hacer. Aquí estamos hablando del campesino pobre, de mucho militar de las fuerzas activas de la reserva, de algunas víctimas del conflicto armado. Podemos, con esas 20.000 hectáreas, impulsar a varios campesinos, a varias personas, para volverlos pequeños empresarios, pequeños productores o pequeños dueños de finca, y generamos empleo, protegemos nuestras cuencas hidrográficas y hacemos un mejoramiento ambiental en el departamento. Bueno, el tema del agua. Hace algunos días estuvo Jorge Robledo liderando una marcha en contra de la perforación de pozos por medio de la fracturación hidráulica. El Franklin, ¿qué opina? ¿Cuál es su punto de vista? El Franklin, es que eso es desconocimiento. Franklin, ¿qué significa? Fractura. En inglés, Franklin es fractura. ¿A qué se le hace una fractura? A una roca. Se rompe una roca. ¿Qué es el fracking? El fracking es una roca que está formada aquí y usted le mete grandes presiones de agua para que ella se abra. Una roca no es una roca, lo que nosotros llamamos roca en la geología, no es que sea una roca como la que uno ve en un río. Esa es una formación que es casi en capas. Entonces se le mete grandes presiones de agua y ella se abre, y cuando se abre se le mete arena. Agua y arena. Agua y arena. Y entonces quedan los huequitos, quedan las fisuras, y por ahí se puede sacar el petróleo. Ese es el fracking. El fracking no es que se le meta un taladro allá a esa profundidad, no, lo que se mete es grandes presiones de agua. Nosotros, en lo que es la sabana de la Orinoquia, no se puede hacer fracking, porque aquí no hay roca, aquí hay arena. Y usted fractura sobre la arena, no la puede hacer. Fracking se podría hacer en ciertos sitios del Piedemonte, que tendríamos que entrar a analizar. Pero estos proyectos que hay aquí, del portal y eso nunca van a tener fracking, porque ahí no se puede hacer fracking. Ahora, hay que mirar el tema de que vino Robledo y que está proponiendo el alcalde Leonardo. Es un tema diferente porque los acuíferos digamos, el caño de Agua Verde, que después se convierte en el Surimena, el que se convierte después en el Guarimena, el que se convierte en el Maremare, el que se convierte en el Canacabare, todos esos caños nacen prácticamente en Yopal. Entonces hay que ver si vamos a afectar esos caños, porque si afectamos esos caños, pues sí vamos a hacer un gran daño. Ese es un estudio muy particular que hay que hacer, pero en mi concepto, no, el hecho de bajar a buscar petróleo, las aguas que le dan el nivel freático, que le da agua a esos caños, es un agua muy superficial, no está a tanta profundidad como está el petróleo. Bueno, en el tema de cultura hay mucho artista, mucho folclorista descontento porque en las festividades se tiene en cuenta a los mismos y a los mismos artistas, y la gente nueva, los talentos nuevos, o incluso se contrata gente de otra parte habiendo tanto talento aquí. Sí, hay un tema importantísimo en el departamento que hay que crear, que es el Instituto de Cultura. Nosotros estamos recibiendo cerca de 5.000 millones en impuestos por la telefonía celular en el departamento, y se supone que esos impuestos es para la cultura, pero no se está invirtiendo en cultura porque no hay un instituto donde tenga que llegar obligatoriamente la plata. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es constituir y crear el Instituto de Cultura, Cultura y Turismo, para poder manejar ahí los recursos. Tenemos un departamento con muchísimo talento. Usted por donde va encuentra grandes talentos en música y en baile. Nosotros creemos que la forma de estimular la cultura es estimulando el turismo. ¿Cómo se estimula el turismo? ¿O cómo se conforma el destino turístico? ¿Usted por qué va a Cartagena? Si yo le doy 10 millones de pesos y le digo, mire, Carlos Andrés, gastes estos 10 millones en unas vacaciones, ¿usted qué piensa? ¿Para dónde piensa arrancar? Pues para Cartagena. Para Cartagena. ¿Y por qué Cartagena? Porque usted dice, tengo mar, tengo las murallas, tengo el castillo de San Felipe, tengo las islas de Rosario, tengo restaurantes, está esto, está aquello, bueno, toda esa serie de cosas. Eso es un destino. ¿Qué forma un destino? El conjunto de unos productos.
que a usted, digamos, el eje cafetero, que va a Panaca, que va al Parque Nacional del Café, que va a la granja de Doña Lulú, que bueno, a Mariposario, a toda esa serie de cosas. Eso es un destino, porque hay una serie de productos. París, que los Campos Elíseos, que la Torre Eiffel, que el Monumento de los Inválidos, que el Arco del Triunfo, que es la, bueno, que la Catedral de Notre Dame, que bueno, todas esas series, esos son productos y eso forma un destino. ¿Qué hacemos nosotros para convertir esto en destino? ¿Qué tenemos que hacer? Que un parque. ¿Pero para qué hacemos parques? Aquí tenemos un parque de 44.000 kilómetros cuadrados. Que nosotros tenemos un parque natural que llena todo el departamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el departamento? En vez de crear parques y crear cosas, lo que tenemos que es generar las rutas o las condiciones para que la gente pueda ir y visitar el gran parque natural que nosotros tenemos de 44.000 kilómetros cuadrados. Entonces tenemos que crear una ruta. Le doy un ejemplo. Podemos crear la ruta de la Vorágine, o podemos crear la ruta de la Independencia, o podemos crear la ruta del Lagunazo, o de Morichales. La de la Vorágine sería una ruta que saliera de Yopal, que fuera al Algarrobo, que estuviera metido en el río y que terminara en Orocue y en el Parque Huizirare, en torno de la Vorágine. Allá se escribió la Vorágine, una ruta intelectual, literaria, pero con una serie de actividades en el camino. Nosotros tenemos que fomentar al particular para que usted vaya y monte, digamos, un sitio donde la gente, el turista pueda montar a caballo, a otra persona donde el turista pueda ir y encontrar unas motos donde embarrarse, o esos carros de doble tracción donde embarrarse, o el turista pueda ir y meterse al río a pescar o a ver avistamiento de pájaros. De hecho, tenemos que crear, eso lo tiene que hacer el privado, y nosotros crear las condiciones para que el privado invierta. ¿Y qué tenemos que comprometer nosotros con el privado? Promocionarle la ruta para que vengan. Y a eso, ¿qué le agarramos en la noche? Le agarramos la cultura, le agarramos la presentación de nuestra música, de nuestros artistas. Entonces usted tiene una actividad de muy buena calidad. De día, el turismo hoy ya no está buscando tanto playa, piscina y esas cosas. El turismo está buscando más naturaleza, y nosotros la tenemos toda. Lo que no tenemos es la facilidad de mostrarla. Entonces tenemos que crear la facilidad para mostrarla. El día lo tenemos en contacto permanente con la naturaleza, y en la noche lo tenemos en contacto con nuestra cultura. Además hay que hacer otra cosa. Somos privilegiados aquí en cuanto a aves, en cuanto a... No, es que tenemos dos productos muy importantes. Uno, nuestro medio ambiente, que uno viviendo aquí todos los días se sorprende. Sí. Y lo otro, nuestra cultura. Son nuestros dos productos, los que tenemos que mostrarlos para volvernos destino. El otro tema importante, en Cali, digamos, existe Delirio. Delirio es un show de salsa que se presenta los últimos viernes de cada mes. Nosotros podíamos hacer el Delirio nuestro, pero en joropo, con las escuelas de joropo que tenemos, como Sembrando Joropo, esas escuelas tan maravillosas que hay en el departamento. Eso es crear las condiciones para que eso se pueda hacer y que vengan los turistas. Y así nos vamos convirtiendo. Y es que este aeropuerto es una ventaja. Claro. Además, las tarifas no es que sean muy costosas. Y además tenemos ya los hoteles. Sí. ¿Usted sabe cuántas camas tiene Yopal? Tiene 4.500 camas. Hoy casi todas desocupadas. ¿Por qué? Porque se hicieron para la industria petrolera. O sea, haciendo unas modificaciones, esas 4.500 camas, gran parte de esas las podemos utilizar en turismo. Ya, llega una pregunta, un seguidor que dice, como ingeniero civil, ¿qué tiene en mente para el departamento en cuanto a vías terciarias, en cuanto a vías secundarias? Eso es muy importante. Yo creo que es una de las propuestas más fuertes de nosotros, y no hemos hablado de eso. Nosotros necesitamos 600 kilómetros de vías secundarias pavimentadas, como mínimo 600 kilómetros. ¿Cuáles son? La que va de Padariporo a La Primavera, la que va de La Nevera, San Luis, Trinidad, Bocas del Pauto, la que va Yopal, El Algarrobo, Orocue, y la que va Agua Azul, Maní, La Pollata. Esas vías no deben ser departamentales, deben ser vías nacionales. ¿Y por qué? Porque nos están conectando, están atravesando el departamento y nos están conectando
en 2 sitios con el Bichá y en 2 sitios con el Oriente del Meta. Estaríamos acortándole el transporte a muchos de esos palmeros, digamos, los que hoy existen en Puerto Gaitán, que son los grandes cebadores de marranos que hay allá en la Facenda. Si usted se va por tierra de Puerto Gaitán a Villavicencio, está a 190 kilómetros. Si usted se viene por tierra, Puerto Gaitán, Maní, Agua Azul, los mismos 190, está en Toquilla. ¿Dónde usted prefiere tener un camión? Si va buscando mercados al interior, pues prefiere estar en Toquilla. O sea, ahí con esos ejemplos mostramos que esa debería ser una vía nacional. El presidente Duque nos ofreció devolvernos las regalías en el 50%. Nosotros no tenemos los congresistas capaces, pues no por falta de capacidad, sino porque no hay suficientes congresistas de la región de la Orinoquia que peleen la devolución de esas regalías. Va a ser muy difícil por un camino legislativo lograrlo. Lo único que podríamos hacer para que nos devolvieran esas regalías es proponer figuras inteligentes y audaces, como ver cómo podemos concesionar esas vías a través de inversión privada, pagando contra las regalías nuestras. O sea, que el gobierno nos permitiera pignorar regalías, o que el gobierno pignorara parte de las regalías nuestras a esas inversiones de concesiones sobre las vías y pavimentaran esos 600 kilómetros y que lo hicieran en el menor tiempo posible. Parte de esos kilómetros ya están pavimentados cerca de 200. Nosotros ahí le generaríamos unas condiciones totalmente diferentes al departamento. Y con los recursos del departamento atender las rutas terciarias, hacer los anillos viales que necesitamos, digamos, el de Bocas del Pauta al Yatea a Centro Gaitán, de Centro Gaitán a Los Toros, a Trinidad, de Centro Gaitán que sale a La Hermosa, de Centro Gaitán a Montañas del Totumo, de Montañas del Totumo a La Colombina, de La Colombina a Puerto Colombia, de Atocorozal a Puerto Colombia y de Puerto Colombia a Corralito. Támara es un municipio que no tiene un solo kilómetro de vía terciaria. Ahí necesitamos sacar la que nos une a Nunchía, la que nos une a Tailandia, ahí en Patariporo, y la que sube a Sácama y de Sácama a Chita. En Nunchía tenemos que sacar la que va a Paya. Aquí en el Morro tenemos que sacar la que va a la Brasa Grande. Tenemos que hacer las uniones allá en Sabana y en Monterrey de esos centros urbanos que están sin comunicar. Miren, nosotros tenemos campesinos en Monterrey, en Sabana, en Támara, en Nunchía, que duran 8 horas a mulas sacando una carga de café o sacando una carga de lo que producen. Nosotros tenemos que pensar en esos campesinos pobres para que puedan sacar sus productos más fácilmente, y lo hacemos con vías terciarias. Tenemos que también... Esa es la diferencia de tener un candidato ingeniero, sí, que conoce del tema. Tenemos que pensar también en la Troncal del Llano. Mire, hay una vía muy importante para el departamento, que es la que viene de Villanueva a Cariballón, al Guira, a Maní, de Maní al Cacho, a Quebrada Seca, de ahí a San Luis, a Trinidad, a Caño Garza, y Caño Garza a Montañas del Totumo. Hay una cantidad de vías que tenemos que hacer y las tenemos que ir desarrollando, pero las vías secundarias, lo que hoy tenemos como vías secundarias, debemos proponer al gobierno que primero las nacionalice y que las construya con las regalías que nosotros estamos produciendo. Nosotros hoy tenemos una producción de 180,000 barriles de petróleo al día. Con esos petróleos nosotros podemos buscar la concesión de nuestras vías y que nos las entreguen en 2 años totalmente pavimentadas. Ingeniero Andrés Rueda, sabemos que usted cuenta con un gran respaldo de la reserva, de aquellos hombres y mujeres que le sirvieron a la patria, al país, haciendo parte de la fuerza pública, llámese Ejército, Fuerza Aérea, Armada Nacional, Policía Nacional. ¿Qué piensa hacer usted con la reserva? ¿Cómo va a trabajar con la reserva? Usted es un candidato que ha tenido en cuenta a esos hombres que empuñaron las armas de la República, que defendieron la democracia durante largo tiempo. Para mí la reserva son los héroes que debemos proteger. En Colombia siempre se le ha dado más importancia a los grupos al margen de la ley que a la reserva activa. Y a las personas que expusieron su vida, que nos han permitido estar en nuestras fincas, que nos han permitido dormir tranquilos, porque sabemos que ellos están pasando las noches en el monte
cuidándonos a nosotros. Yo siempre he tenido una inquietud y yo me pregunto por qué nadie más la tiene, la tengo yo y yo no sé por qué nadie más la tiene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué somos tan irresponsables con los soldados regulares? Hablamos de que vamos a desmovilizar a las FARC, hablamos que vamos a desmovilizar a los paramilitares, pero nosotros estamos captando todos los días campesinos y los estamos volviendo soldados regulares. Esos soldados terminan de prestar su servicio militar, salen de vivir por allá en esas montañas de Támara, que decíamos que tenían que bajar en mula. Salen de vivir en esas condiciones difíciles. Se les enseña a manejar un arma. Y después pretendemos regresarlos a vivir en las mismas condiciones cuando ya muchos van hasta casados, hasta con su novia. Y si usted mira una familia de esas campesinas, no se alcanza a ganar un salario mínimo. En efectivo recibirá 200.000 pesos, el resto son canjes y cambios. Entonces, ellos no tienen espacio ya para volver a su casa. Yo creo que por el solo hecho de haber prestado servicio militar a una persona, no porque sea reserva activo, porque un soldado regular no es reserva activa, pero por el hecho de haber tenido el sacrificio de haber prestado el servicio militar, deberíamos enseñarle a hacer un oficio a través del SENA, a través de una capacitación. Y todavía mucho más es el compromiso con el soldado profesional. Mire, usted oye fondo rotatorio de vivienda para suboficiales, fondo rotatorio de vivienda para oficiales. Muéstreme el fondo rotatorio de vivienda para soldados profesionales. ¿Dónde está? Sí. ¿Sí? El problema del soldado profesional, ¿dónde vive? El soldado profesional está en cualquier sitio, mientras que está en su servicio, ¿dónde tiene a su mujer y dónde tiene a sus hijos? Ya. Si no estoy mal, la mayoría los tiene ahí cerquita de Tolemaida, porque es el único sitio que tiene que llegar a capacitación por lo menos 2 veces en el año. Sí. Entonces, por eso ustedes van a Nariño, ahí cerquita de Girardot, van a Fusagasugá, van a Melgar y encuentran puras familias de soldados profesionales. Pero el soldado profesional tiene un problema muy serio, que el soldado profesional no le hemos enseñado a socializar con una sociedad, y además es que no puede socializar con una sociedad porque lo pueden infiltrar, lo pueden comprometer a cosas. Entonces, normalmente el soldado profesional se mete, o sus amigos son otros soldados profesionales. Entonces, tenemos que generar vivienda para esos soldados profesionales que tengan, que amerite gastarle su vida a ser soldado profesional y a sacrificarla por bien del país. Lo mismo pasa con los suboficiales, lo mismo pasa con los oficiales, pero a mí el que más me preocupa y es sobre todo es el soldado profesional. Me parece que le estamos dando maltrato. El soldado profesional son 20 años en la selva, en las condiciones difíciles, arriesgando su vida. El oficial, el suboficial, va 2 años a un área, tiene 2 años de descanso en un batallón. En cambio, el soldado va de largo. Le comento, ingeniero, fue noticia ayer, se estudia dentro de la fuerza pública que el tiempo de servicio del soldado profesional, que es de 20 años, luego tiene derecho a una asignación de retiro, lo que se llama una jubilación, se reduzca a 5 años. Esto dice que porque al gobierno le está costando actualmente, con un pie de fuerza de 80.000 soldados profesionales. El ejército actualmente tiene 200.000 soldados. De esos 200.000, 80.000 son soldados profesionales. Le está costando 160.000 millones de pesos. Y el proyecto es que de aquí, con impacto a unos 10, 20 años, se reduzca a 40.000 el número de soldados profesionales. Entonces, cortar la carrera en 5 años, con 2 caminos que tendrá el soldado profesional. A los 5 años, él decide si quiere ser suboficial o si quiere ser oficial, y el que no, pues se lo liquidará como cualquier persona, como cualquier trabajador de una empresa privada. ¿Qué opinión le merece esto de que se pretenda acabar con la carrera del soldado profesional? No, yo no, pues no son cosas de una gobernación, son cosas de más de un presidente de la República, pero opinemos. Sí, sí, opinemos punto de vista. Tema. Eso es un punto Porque de vista. Usted toca estar respaldando al soldado profesional, ¿no? Y tampoco corresponde a una gobernación, pero hay que pensar en el soldado profesional y hay que pensar en el soldado regular. Yo creo que la guerra hay que profesionalizarla. Colombia
todavía no está en paz. Tenemos unos residentes de la FARC, tenemos los helenos, tenemos muchísima coca sembrada. O es que hoy estamos pensando que los guerrilleros también van a estar 5 años prestando en la guerrilla y a los 5 años los van a reemplazar. Nosotros necesitamos soldados que estén dedicados, que sepan que es una guerra. Y esos soldados, porque es que es muy diferente un muchacho recién egresado, recién metido, recién entrenado, enfrentando a un guerrillero de 15 y 20 años de experiencia. Eso es ponerle carne de cañón a un guerrillero para que nos maten unos muchachos que no tienen por qué ir a que los maten. El soldado profesional tampoco tiene que ir que los maten. ¿No? Yo no estoy diciendo que por ser soldado profesional ahí dice sí. No, pero el soldado profesional es un tipo más entrenado, más preparado, más formado para la guerra. Y tiene la misma experiencia de un guerrillero, porque ha estado también en el monte. Sabe caminar, sabe dormir bajo un aguacero, sabe hacer silencio, sabe no prender una hoguera, sabe pasar necesidades, sabe aguantar hambre. Entonces, sabe ponerse unas botas mojadas y un uniforme mojado. Todo eso hay que aprenderlo a hacer. Ingeniero, ¿usted tiene algún grupo de contacto donde estos reservistas, donde estos soldados profesionales puedan tomar contacto con usted? Sí, nosotros... ¿Alguna página o algo donde puedan mirar sus propuestas? Sí, nosotros tenemos www.porcasanare.co. Ya, repitámosla. www.porcasanaretodo.co. Ya, tenemos una de las últimas preguntas. Diego Alexander Forero pregunta, ¿cuál sería el plan educativo en materia de educación para municipios y veredas lejanas del departamento, en materia educativa? Esa es una pregunta bien importante, bien importante. A ver, nosotros necesitamos tener una educación de calidad y con calidad. Que aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. De calidad, porque tenemos que tener mejores docentes, mejores útiles escolares, mejores oportunidades para el estudiante. Hoy tenemos un computador para cada 2 niños. Antiguamente, antes de esta gobernación, teníamos un computador para cada 6 niños. Hoy tenemos un buen porcentaje de computadores. ¿Qué necesitamos hacer? Conectar todos esos colegios rurales a Internet, para que además se puedan apoyar en clases virtuales. Hoy la tecnología se presta para todo eso. Ya un muchacho que no sea capaz de manejar el Internet se nos está quedando atrás. Aparte de eso, tenemos que darle mayor capacitación a nuestros docentes. Tenemos que acabar esos convenios interadministrativos que con fundaciones o con ONGs que no sirven para capacitar docentes. Tenemos que capacitar docentes a través de la universidad pública y motivar a nuestro docente que se capacite permanentemente para que ofrezca una educación de mejor calidad. Aparte de eso, tenemos que ofrecer la educación con calidad, que es mejorar las instituciones, mejorar los sitios de clase, los baños, la infraestructura. Mire, el otro día yo entré ahí en la vereda del Taladro, al colegio del Taladro, a hablar con el rector y necesité entrar al baño y fui al baño y no servía ningún baño. Y le digo al rector, que en esa época era el licenciado Osvaldo Vargas, le digo, rector, ¿qué hay que hacer? Me dice, no, es que no me ha llegado la plata por los baños. Le digo, yo le arreglo 2 baños o yo le arreglo 3 baños. ¿Sabe cuánto costó arreglar esos baños? Costó 400,000 pesos. Y está el colegio frenado sin baños por 400,000 pesos. Entonces, tenemos que tener recursos disponibles para que esas cosas no sucedan, para que se pinte, para que se le haga el mantenimiento adecuado. Aparte de eso, tenemos que preocuparnos mucho por el transporte del niño. Porque es que si un niño tiene que caminar 5 o 6 horas para ir a clase, tarde o temprano va a desertar. A nosotros nos califican a nivel nacional por el índice sintético. Casanare está por debajo del promedio del índice sintético nacional. Tenemos que mejorar nuestro promedio porque entre más subamos, más plata nos gira. Más plata para educar
educación, para pago de profesores, de comida, de transporte, de toda esa serie de cosas. Entonces, tenemos que mejorar nuestro índice sintético, donde lo tenemos bien atrasado, precisamente en los colegios muy lejanos, sobre todo en los resguardos indígenas. Entonces, tenemos que trabajar mucho ese tema, los resguardos indígenas, llegar, motivar, incentivar a los muchachos para que se eduquen y para que se formen. También en otro sitio que tenemos mucha dificultad con nuestros estudiantes es esa zona ya de Paz de Ariporo, de Varsovia hacia el río Meta y de Corralito hacia el río Meta en Atocorozal, porque allá los muchachos tienen que moverse en lanchas, en transporte fluvial. Entonces tenemos que mirar cómo les podemos asegurar un buen transporte y que de verdad puedan llegar al colegio. Y en los otros sitios donde tenemos unas dificultades enormes es en las montañas, como en Támara. En Támara tenemos colegios de 3 estudiantes, a los que hay que llegar con profesor, con comida y con transporte. Entonces, el tema no es fácil, pero el problema no es de todos los colegios. Tenemos que ver qué colegios podemos relativamente fácil darle todo, y en esos colegios problemas, no porque sean problemas, sino por la distancia o por las condiciones de transporte, ver cómo le ayudamos, y si no alcanza los recursos que nos gira la nación, pues tocará poner recursos del departamento para que los niños sí puedan ir al colegio y que tengan una educación de calidad y con calidad. Y otro tema es la educación pública, la universidad. Hoy tenemos posibilidades de tener el SENA en Paz de Ariporo y en Monterrey. Tenemos que pensar en las universidades públicas de Paz de Ariporo y de Monterrey. ¿Cómo? Con base a los mismos proyectos educativos que tiene el SENA. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de convenios con esas universidades públicas y a través de mucha cátedra virtual, donde el muchacho pueda estudiar sin necesidad de ser presencial. Tenemos que hacer los convenios y llevar la universidad al norte del departamento y al sur del departamento. Y está Unitrópico, que tengo que buscar los recursos para ver cómo la ponemos a funcionar con recursos propios. Bueno, finalmente, ingeniero Andrés Rueda, su mensaje para la gente que lo está respaldando, que lo apoya, que cree en su propuesta, ante esta incertidumbre de que aún no haya aval. Que me ayuden a que haya aval. Ayúdenme, esto tiene que volverse viral, que todos me ayuden por las redes, que me ayuden por las emisoras, que me ayuden con voz a voz. Si ustedes consideran que yo estoy haciendo una propuesta, si ustedes consideran que yo tengo la capacidad de ser gobernador, ayúdenme. Yo no soy un tipo de recursos gigantescos, ni pienso hacer una gobernación para enriquecerme, no lo necesito hacer. Yo voy a combatir, y me comprometo a eso, a combatir la corrupción. Vamos a trabajar en función de que el departamento cambie su imagen a nivel nacional, que la gente vea a Casanare como un departamento de grandes oportunidades y grandes posibilidades de desarrollo, que Casanare se vuelva el motor de desarrollo de toda la Orinoquia. Vamos a buscar la forma de conectar e integrar todo el oriente colombiano, los Santanderes, Boyacá con la Orinoquia, porque todos estamos cerca y podemos generar mercados adyacentes. Pero lograr el aval no está fácil, y para hacerlo necesito la ayuda de todos ustedes, que en el Centro Democrático, que en las reuniones, que por las redes, que por todos los sitios se hable de que el candidato, la persona que merece tener el aval del Centro Democrático, se llama Andrés Rueda. ¿Por qué? Por sus propuestas. Muchísimas gracias, ingeniero Andrés Rueda, por su deferencia con este medio de comunicación virtual, por venir hasta aquí, por atender las inquietudes de los seguidores. Esperamos contar con su presencia repetidamente. Aquí estaremos. Muchas gracias. Dios lo bendiga, y Dios bendiga a toda la gente que hace parte de su equipo y que cree en esa propuesta. Muchas gracias. A ustedes los invitamos a dejar sus comentarios y a suscribirse en el canal Ecovisión. Mil gracias. Bendiciones.